Muy pero muy buenas noches para todos, es un gusto volver a verlos, amigas y amigos, bienvenidos a esta nueva edición de Agenda Abierta y en esta ocasión recibiendo aquí en nuestra mesa de trabajo al legislador suplente Marcelo Fernández, hombre del Frente Amplio. Fernández, ¿cómo le va? Buenas noches, gracias por estar aquí, bienvenido. Muchas gracias, Renzo, audiencia, un gusto como siempre, buenas noches. Bueno, hay mucho para conversar, ¿no? Fin de año bastante activo, ¿no? Sí, repercusiones a nivel y a título personal le pido alguna reflexión, pero también de carácter político, de la fuerza que representa Frente Amplio, del caso Astesiano. Una primera impresión, como para meternos en el tema. Es que resulta a esta altura del partido calificar la situación. Nos acostamos con una noticia, nos levantamos con otra. En realidad queda claro que es el nivel de escándalo que ha de alguna manera generado toda la situación del Astesiano Gate le está pegando muy fuerte a Torre Ejecutiva y en particular al presidente. Recordemos que este tema comienza por una situación vinculada a los pasaportes, lo que ya de por sí resulta escandaloso desde el punto de vista internacional y toda aquella situación también vinculada al Marcet, que ha quedado un poco fuera de todo el guión en función de los hechos que se han acaecido en las últimas semanas, donde la capacidad de asombro no tiene límite. Llega luego esa sucesión de chat, donde el perejil de Astesiano, y utilizo la expresión que la senadora Bianchi recurrió en el Parlamento para denominarlo, aparece sorprendentemente vinculado a niveles de corrupción y de connivencia con el sector privado de dimensiones aún desconocidas. Estamos por ver de alguna manera cuál es el desenlace de toda esta situación, donde bueno, aparecen empresas intentando presionar a legisladores de la oposición para de alguna manera silenciarlos o extorsionarlos respecto de las denuncias que vienen realizando. Está toda esta situación no aclarada de la valija diplomática de Emiratos Árabes hacia el país, de 454 kilos de pescado, de un país del medio del desierto, destina de valija diplomática cuyo destinatario no es el presidente de la República, sino es el propio Alejandro Astesiano, pero pone como dirección la residencia de Suárez. Un dato importante que la audiencia debe saber: el consumo per cápita de los uruguayos es de 9 kilos de pescado por año. Creo que es un dato que nos importa, y no lo digo en torno de sorna, sino para establecer la gravedad que esta situación está adquiriendo. Los procesos de licitación, el Ministerio de Defensa, que creo que con muy buen tino el ministro decide detener una licitación en la que está implicada esta empresa fantasma Vertical Sky, cielos verticales, sí, con sede en Miami, con directivos que no aparecen o que son fotos de galería. La situación del número 2 y número 3 del Ministerio del Interior, Fagundes Correa y no recuerdo el otro personaje, donde dice que el mejor militante izquierda es el que está bajo el mar, con calificaciones que bueno, han sido hechos públicas, pero que habla del nivel de corrupción que hay a nivel del Ministerio del Interior y que llamativamente no se ha tomado una sola decisión. Heber dijo, bueno, no prejuzgamos, vamos a esperar cuáles son las situaciones. No obstante, queda claro que quien está encargado de asesorar a la Fiscalía como auxiliar del fiscal en la investigación es el que está en el ojo de la tormenta respecto a los niveles de corrupción. No Ahora, ha pasado absolutamente nada. Le hago una corrección, Fernández. Sí se tomó una decisión que fue la de trasladar a quien ingresó en la ficha de carrera, que aparentemente era funcionaria de confianza del propio Carrera, ¿no? Sí, tan así como la situación que tuvo que ver con el tema de los pasaportes y aquel subdirector de inteligencia, de la Oficina de Identificación Civil, es decir, pequeños eslabones de una cadena de corrupción donde no se logra advertir dónde está la cabeza y quien genera toda la situación de corrupción y de situaciones absolutamente ilegales. O sea, no se va al hueso, a su entender. No se está yendo al hueso. Es más, llama poderosamente la atención las declaraciones de la Fiscalía. Una fiscal que tiene un estilo muy particular, no le gusta hablar con los medios, pero le encanta tuitear, genera opinión a través del Twitter. Llama poderosamente la atención. Una fiscal, no estoy dando un juicio de valor respecto a su capacidad técnica, sino sobre las contradicciones que este proceso ha tenido. Una fiscal que en su alegato, cuando se solicita
la prisión domiciliaria de Alejandro Astesiano, ella sostiene, para negarse a la prisión domiciliaria, que el presidente había sido engañado en su buena fe. Hay un prejuzgamiento de una situación que llama poderosamente la atención, como también llama poderosamente la atención su interés de ligarse del tema. Ha hecho pública su confrontación con el fiscal Gómez para que la aleje el caso del siglo. Es decir, yo me imagino que un fiscal de carrera lo que está esperando es una situación que le llegue esta característica o con esta connotación pública para demostrar que efectivamente está a la altura de las circunstancias. Bueno, pero mire que yo en cierta medida estoy de acuerdo con Fossati. Para agarrar el caso del siglo hay que tener recursos, hay que tener más cantidad de adjuntos, medios y se tiene que dedicar uno de lleno al caso del siglo. Tengo entendido que ha sido... y fue lo que pidió Fossati. Yo no quiero ser más fiscal de flagrancia o cubrir turnos y dedicarme enteramente a esto. El fiscal de corte, y repito lo que dijo Gómez, la liberó de la tarea de la Fiscalía de Flagrancia estos últimos meses. Está abocada exclusivamente a la tarea del Astesiano Gate. Está abocada al extremo tal que el propio fiscal ha dicho que se le ha destinado todos los recursos con los que la Fiscalía cuenta y le resultan posibles. Pero para usted, Fernández, ¿la justicia es permeable en este país? ¿O está sometida por el poder político? No, yo creo que hay situaciones donde el sistema judicial uruguayo ha dado muestras de una independencia política que es reconocida a nivel internacional, pero tampoco somos una isla en el mundo. Las situaciones de corrupción o de permeabilización o de perforación que se ha dado en el sistema judicial en todo el mundo, Uruguay no debe ser una excepción. Yo, no obstante, quiero señalar dos aspectos más sobre esta contradicción de la Fiscalía y sobre todo este proceso y esta obsesionada muletilla del presidente en su afirmación de llegar hasta el hueso. El acceso a los famosos chats de Astesiano resultó ser por lo menos una situación polémica. La fiscal afirma que fue el resultado de un proceso, de un acuerdo con el Poder Ejecutivo, donde se dejaba excluido los chats del presidente, y Presidencia dice que en realidad entregó todo. Alguien tiene que explicar esta contradicción. Alguien tiene que explicar de alguna manera por qué ahora, cuando la fiscal dijo que solo era posible acceder al 2% de los chats del teléfono astesiano, Inteligencia luego demuestra que es posible llegar al 100%. ¿Y por qué ahora el Servicio de Inteligencia del Ministerio del Interior dice que vamos a ver qué es lo que se puede recuperar de los chats del presidente? Es decir, no hay nada mejor para esta situación que la transparencia. Y creemos que hay que llegar hasta esa situación, hasta la transparencia. No hay un problema institucional, como se ha querido afirmar, por lo menos esa es mi impresión desde algunas tiendas políticas. Hay un problema de transparencia que le hace bien a la República y a la democracia. ¿El cónsul en el año 2013 era personal de confianza de Mujica? El cónsul ingresó por concurso, ingresó a través de un llamado público a concurso. Ese cónsul fue sumariado y separado del cargo por situaciones que tuvieron que ver con el trámite de pasaporte o de tramitación de pasaportes falsos. La denuncia se hizo. El cónsul fue separado del cargo durante 6 meses con retención del sueldo, sometido a una investigación administrativa. Cuando los antecedentes se pasan a la justicia no encuentra mérito. Fernández, ¿por qué el Frente Amplio no pide la renuncia de algún jerarca? Como en su momento la oposición durante 15 años pidió la renuncia de Bonomi, por decir algo. Pero es que soy un convencido de que la situación no refiere solo al cambio de titulares de una cartera. Acá lo que ha pasado es que no se han tomado medidas. No es posible que se termine, la situación se termine cortando por el lado más débil. Un funcionario de la Dirección de Aduana en Aceguá, el subdirector de la Oficina de Identificación Civil. ¿Dónde están las responsabilidades políticas? El gobierno, el Poder Ejecutivo, el presidente debería tomar decisiones haciendo algunos cambios para asegurar la transparencia y el proceso de más absoluta tranquilidad desde el punto de vista jurídico. ¿Cómo cierra este 2022 para su fuerza política? Con un cambio importante desde el punto de vista de cómo estar parado en la cancha, para hablar en términos deportivos como oposición. ¿Y qué fue lo que motivó ese cambio? Yo creo que la elección del nuevo presidente de la fuerza política fue un cambio radical. Pereira, me dice Pereira usted. le dio una tónica diferente al Frente Amplio, demostró que la estrategia no estaba en fagocitarse hacia la interna ni buscar
cabezas de turco de la derrota, sino que era necesario asumirla y superar saliendo a la cancha. ¿Y hoy el Frente Amplio asumió la derrota? Sí, claramente. Fue muy claro el mensaje de la población. No nos gustó muchas de las cosas que hicieron, por tanto es necesario. Creo que la lesión y la cachetada fue demasiado contundente como para no asumir que nos equivocamos en muchos aspectos. ¿No le parece que Miranda por momentos es demasiado confrontativo? Lo digo, por ejemplo, desde el punto de vista de la prensa. No, pero... se ha peleado mucho, siempre está como a la defensiva, está en una actitud agresiva. Yo creo Lo mismo sucede, me parece, Pereira. que con el resto... Pereira, perdón, le dije Miranda, me quedé con el anterior presidente. Fernando Pereira. ¿No le causa a usted esta impresión que le acabo de describir? Pero que en realidad es el rol que tiene que tener la oposición, de demandarle al oficialismo reglas claras en el juego. En realidad a la izquierda la están llevando hacia ese lugar. ¿Por qué? Nos están poniendo permanentemente en una situación de... una y otra afirmación que hace los portavoces del gobierno tiene que ver con comparar con la situación de este gobierno con los anteriores. Sistemáticamente están diciendo, cuando sostenés y afirmás y demandás que debe haber una investigación a fondo sobre un caso que es realmente preocupante y que está afectando a las altas esferas del Poder Ejecutivo, salen con la situación Cendí, con el caso Lorenzo, ya la justicia laudó, ya hubo procesamiento, ya hubo asumir responsabilidades de parte de los involucrados. No es posible que se tire permanentemente la pelota a la casa de María para distraer la atención, o se intente distraer los ejes de atención con situaciones que nada tienen que ver. Lo de Garcés frente al Parlamento es de un nivel de descomposición política desde el punto de vista de quien lo sostiene, pocas veces conocido. Le miente al Parlamento, genera todo un bluff político respecto a una situación que ni él pudo sostener y donde buena parte de los acólitos seguidores de Garcés salen a decir, bueno, esto tiene que ver con una estrategia de la izquierda, de generar, de permanentemente filtrar información, de tirar carne que podría en los medios, y es una realidad. El gobierno tiene que hacerse cargo del nivel de desconcierto y de falta de conducción política que está teniendo las altas esferas. Hacemos una pausa, Fernanda, y luego seguimos charlando. Tanda, enseguida regresamos. Hola, este es el pronóstico más importante que voy a dar en el año. Se acercan periodos con mayor frecuencia de alertas meteorológicas y es importante estar bien comunicados. Por eso ahora Canelones ha creado una herramienta gratuita, 0800 20 22, con el que podés hablar con la Intendencia, aunque no tengas saldo en tu teléfono. Así de fácil y sin costo, desde cualquier lugar de Canelones. Ojalá no te pase, pero si tenés una emergencia durante una alerta, por ejemplo meteorológica, llama gratis al 0800 20 22 y estaremos junto a vos. Bueno, y lo dejábamos un poco allí pendiente sobre el final del tramo anterior. Yo preguntaba cómo cerraba, a su entender, para el Frente Amplio este 2022. Usted me decía que con nuevos aires, con nuevos bríos, a raíz del presidente Fernando Pereira. Pero se acerca un desafío para esta fuerza, y es la fórmula presidencial o la fórmula de la precandidatura. ¿Cómo se va a definir eso? Hasta hace algunas horas atrás se estaba discutiendo, por ejemplo, quién iba a presidir el Congreso de Intendentes. Ha de ser complicado definir esto, ¿no? Coalición Movimiento, esa ha sido la definición y la característica del Frente Amplio durante décadas de su fundación. Ningún proceso de discusión
en el Frente Amplio se salda en el primer tiroteo. Está claro que va a ser un interesante debate, al cual todavía le resta muchísimo tiempo por delante, debe de correr muchísima agua por debajo del puente. Están los problemas del país, están los problemas económicos y los nubarrones que de alguna manera están apareciendo en el horizonte respecto de la situación económica global y en particular de la economía china, que naturalmente va a impactar en la economía nacional, como así también se termina el efecto UPM y Ferrocarril Central, y veremos el 2023 cómo este gobierno logra de alguna manera mantener los motores prendidos, como esa fue la definición del presidente. Pero en lo que respecta a su consulta, claramente hay por lo menos dos figuras que ya están posicionadas como precandidatos. El intendente de Canelones lo ha dicho en reiteradas oportunidades, que sería para él un honor que la fuerza política lo designara como precandidato. La intendenta de Montevideo y seguramente el propio sector sereñista y afina a Vergara ha planteado su interés en ser candidato en las elecciones internas. Hay allí también la figura del propio Lima, una figura de fuerte presencia en el interior del país. Por lo pronto, yo creo que la representación de las tradicionales alas ideológicas del Frente Amplio van a estar compareciendo en esa interna. ¿Hay renovación en el Frente? Lo hay, necesariamente. La biología no perdona. Y hay un proceso allí donde, si bien para la política de este país tener 50, 55 años es un joven, resulta por lo menos las caras, el promedio de las caras más visibles en este contexto de renovación institucional. Y lo ha habido desde el punto de vista, desde la propia presidencia del Frente Amplio. Yo creo que el Frente, más allá de someterse a este proceso de candidaturas internas, tiene por delante, y no quiero distraer la atención sobre los aspectos centrales de la vida del país del próximo 2023, donde se van a estar resolviendo, insisto, cuestiones fundamentales para la vida de la sociedad en los próximos 5 años. ¿Le complica al Frente Amplio, en términos electorales, lo digo, que se genere coalición en los 19 departamentos, como lo ha planteado el sector ciudadano recientemente? Desde el punto de vista electoral, si uno toma la experiencia de Rocha, podría decir que sí. Ahora, desde el punto de vista político, desde lo más puro, es el más puro transvestismo público, como solía decir Ñato Huidobro. Es decir, desnudan una situación que es imposible de sostener en la ficción. ¿Por qué? Porque realmente el actual oficialismo es una coalición de partidos que representa los intereses de la oligarquía de este país y la visión de derecha neoliberal que ha tenido su expresión más descarnada en la aplicación de las políticas económicas y sociales de los dos últimos años. La ley de presupuestos es una expresión clara de ella, la ley de urgente consideración es una clara expresión de ella, la ley de reglamentación o de limitación del derecho de huelga y de la reglamentación sindical es una clara expresión de ella. Las políticas vinculadas al gran capital o a la devolución de favores de alguna manera con algunas empresas es una clara expresión de cómo opera la derecha en el mundo y en particular en este país. El interés que Latinoamérica y el mundo están teniendo en cómo se sostiene la derecha en este país también es un llamado de alerta. Por tanto, yo no sé si la expresión es preocupar. Debería ser quizás la síntesis política de ese proceso, que la expresión electoral de la derecha tenga un solo partido. No me sorprendería, sobre una realidad que tiene claramente a un herrerismo fuertemente consolidado a nivel de la coalición y que tiene como furgón de cola al Partido Colorado y a Cabildo Abierto. Ni hablar que el wilsonismo es una expresión política, ideológica, que hace años que ya no existe, como no existe el vallismo dentro de esta coalición multicolor o republicana, como les gusta decir. Pero bueno, no sería más que la lógica conclusión de una sucesión de hechos que se han venido dando en los últimos 15, 20 años en este país, que la derecha se agrupe tras una expresión electoral única. Ahora, ¿el Frente Amplio no es una coalición de gobierno donde también convergen un montón de ideas con un fin común, que es el de gobernar? Como lo dijo el general Sereñi en el año 71, aquí la oposición es oligarquía versus pueblo, responde a la realidad de los intereses que cada uno representa en la realidad del país.
El Frente Amplio es una coalición de partidos y de movimientos sociales que representan los sectores populares de la sociedad, los sectores trabajadores, los sectores pequeños y medianos productores, el sector de la economía de menor escala en el país. Esos son los sectores que representa el Frente Amplio. Y los datos objetivos, y esto no es un relato, tiene que ver a qué sectores se priorizó durante diferentes etapas de la vida política de este país. Durante 15 años el salario real no dejó de crecer en este país, como no dejaron de crecer los ingresos de los sectores más jodidos de la sociedad, donde también crecieron pensiones y jubilaciones, en desmedro de esta situación que tiene que ver con un ejemplo absolutamente bien claro de lo que está pasando en la realidad. Creció el PBI, creció la torta económica, creció la economía del país en niveles que algunos podrán explicar, bueno, tiene que ver con el efecto rebote, pero los salarios y las jubilaciones de este país cayeron sistemáticamente. Yo sé que usted no es politólogo ni analista político, evidentemente, pero sí un militante de todas las horas. Hace muchísimo tiempo que está justamente en distintos sectores del Frente Amplio. Si pasó eso durante 15 años, Fernández, aumentaron los salarios, aumentaron las jubilaciones, se incrementaron las políticas sociales, ¿por qué la gente eligió lo contrario, según usted? Esa es una buena pregunta. Yo creo que si en una campaña electoral, hago mi interpretación naturalmente. Eso es lo que quiero, eso es lo que le si estoy en una pidiendo. campaña electoral le asegurás a la gente que nada de lo que tiene va a perder, que si es necesario cambiar, que está bueno cambiar, que está bueno de alguna manera darle la oportunidad a nuevos partidos políticos. Si yo te prometo que los combustibles y las tarifas públicas no van a aumentar, si yo te prometo que en realidad vamos a ir a una reforma de la seguridad social, pero no te voy a afectar ninguno de los derechos ni actuales ni futuros, si yo te prometo que no va a haber limitaciones a la negociación colectiva, si yo te prometo que va a haber 50.000 viviendas, si yo te prometo que la inseguridad va a bajar, que van a volver las carteras a los barrios, si te prometo que en realidad este va a ser el país de Alicia en las Maravillas, es muy probable que mucha gente, y sobre todo, yo creo que lo hemos charlado contigo en alguna otra oportunidad, esos 100.000, 120.000 personas que definen una elección, se encuentran seducidas, terminan haciendo una opción detrás de la cual hubo una excelente campaña mediática y hubo una muy elaborada e inteligente estrategia electoral, no lo dudo. Y me hago cargo de los errores. Me hago cargo de los errores de Raúl Sendic, me hago cargo de los errores de la situación de ANCAP, me hago cargo de los errores de Pluna, me hago cargo de los errores vinculados a la inseguridad, pero ganaron mintiendo. Y efectivamente eso fue lo que pasó en la recta final, sumado a una implosión desde el punto de vista electoral importante que tuvo que ver con la aparición de Cabildo Abierto, un nuevo jugador en la interna electoral, que como todo outsider generó una expectativa en la población que hoy, podremos creer o no en las encuestas, es una referencia, está prácticamente al límite de la extinción. Del 11% que tuvo en las últimas elecciones del 2019, hoy aparece apenas rankeando en el orden del 3 al 4%. O sea, vuelvo a la teoría, hay unos 120.000 votos que están ahí y que responden de alguna manera a su órgano más sensible del cuerpo, que es el bolsillo. En función de cómo le va la situación en ese momento, es que termina votando. ¿Cómo tiene que, o cómo debe, a su entender, pararse en la cancha el Frente Amplio para reconquistar esos 120.000 votos? Fortaleciendo fuertemente la centroizquierda. No me cabe duda que buena parte de esos votos fueron dirigidos a Talvi. Talvi, un fracasado político que no duró 3 meses al frente de la Cancillería y que me imagino habrá decepcionado de sobremanera a su electorado. Pero allí hay una estrategia que tiene que ver con atacar la atención del electorado de centroizquierda, con algunos tipos de propuestas que tengan que ver con los aspectos económicos. Fundamentalmente ahí es clase media profesional, que en algún momento sintió defraudada su opción por la izquierda por las políticas tributarias. Eso es un tema que hay que analizarlo necesariamente, y creo que los sectores populares
estamos hablando de los extremos del espectro político, buena parte del sector popular que vio el Manini la respuesta a sus insatisfacciones, seguramente con sectores que vivían de la inseguridad con ella cotidianamente, es decir, quien vive en un barrio complicado o de situación de inseguridad notoria, salía a tomar el ómnibus y le robaban el celular, o cuando volvía de su casa no encontraba la garrafa, y yo creo que son sectores donde la izquierda debe comenzar a trabajar y a poner la vista en tratar de recuperar. Y después con un proyecto de país que sea totalmente opuesto al actual, que tienda naturalmente a priorizar los intereses de los más desfavorecidos y que tenga una visión de integración regional totalmente diferente a la que este gobierno ha llevado adelante, que bueno, ha sido una política a nivel de Cancillería que no tiene antecedentes en la historia del país, totalmente aislado del concierto regional y totalmente aislado del concierto mundial. Esta última situación vinculada a la solicitud de acuerdo, a sumarse al acuerdo del Transpacífico, ha demostrado que el gobierno tiene posiciones erráticas y equivocadas en materia de relacionamiento internacional y que ha prometido mucho y que ha concretado muy poquito. Fernández, muchas gracias por haber estado aquí. Ha sido un gusto y aprovecho para mandar un afectuoso saludo de fin de año y feliz Navidad a la audiencia. Hacemos la pausa, ya continuamos con más Agenda Abierta. En caso de una alerta meteorológica es muy importante estar bien comunicado. Por eso ahora en Canelones creamos un número gratuito, 0800 2022, para que puedas hablar con la Intendencia aunque no tengas saldo. Así de fácil y sin costo. En caso de emergencia por una alerta, ejemplo meteorológica, podés llamar gratis al 0800 2022. Seguimos, amigas y amigos, con Agenda Abierta y encaramos esta segunda y última mitad del programa junto al legislador nacionalista canario, el doctor Javier Radicchoni, que vaya se habrá para conversar. Radicchoni, ¿cómo le va? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Bueno, muy bien, contento de estar acá y no tan contento de las noticias que hay para el departamento, ¿no? Que son preocupantes. Sí, y hay otras a nivel nacional que también son preocupantes, ¿no? Pero vamos a comenzar por el departamento, ¿le parece? Cierre de año de la lista 2050, lo realizó hace algunos días atrás. Bueno, simplemente, ¿qué fue lo que se vivió allí? ¿Y qué balance realiza? ¿Mira hacia atrás? ¿Y cuál es el resultado para su sector o su lista en particular, Radicchoni? La verdad que la 2050 es una lista que largó con todo, o sea, en año de una pandemia, en el momento más difícil, el Partido Nacional encuentra una renovación, encuentra una forma de poder, un espacio distinto que abre la cancha no solo en lo departamental, sino también en lo nacional. Y está creciendo a nivel de Montevideo y a nivel de todo el país. Ya compareció en la elección de jóvenes con una muy buena votación. ¿Cómo le fue ahí? Muy bien, mejoramos muchísimo en lo que es Canelones y empezamos a votar en otros departamentos. Es un proyecto canario que va para el resto del país y que ha tenido muy buen recibimiento por parte de la gente que necesita dentro del Partido Nacional estructuras nuevas. Porque las estructuras que existen son muy importantes y el partido se nutre de ellas, ya tienen sus lugares, ya tienen sus jerarcas, ya tienen sus autoridades. Y hay mucha gente del Partido Nacional que está buscando un lugarcito, que está buscando trabajar y buscando crecer, y encuentra en este tipo de esquemas políticos la posibilidad de expresarse, de trabajar y de ocupar cargo de gestión, que en definitiva Canelones en ese aspecto queda en el debe. O sea, nosotros tenemos gente en el grupo que vota muy bien, que trabaja por el partido, que es muy capaz, que hace una actividad social, hace una actividad legislativa departamental o legislativa local, muchas veces, con muy buenas capacidades y que sin embargo no está dentro del gobierno nacional en los lugares donde podría rendir más. Entonces, esas cosas para obtenerlas
la forma es militar y es trabajar y es marcarla en las urnas. Por eso esta lista de cara a la elección del 2024 prepara dentro del Partido Nacional no solo una posibilidad de gente joven, nueva y de renovación, sino de gente muy capaz que aspira a ciertos lugares de incidencia para transformar lo que es lo social, porque en definitiva esta lista es la lista que busca ser lista departamental, busca ser la lista chica, digamos, de las que encabezan las grandes, busca ser el espacio que obtenga el tercer nivel de gobierno, el segundo nivel de gobierno, esos niveles de gobierno que son los que están más próximos a la gente y que es a los que nuestros dirigentes les interesa participar. Abro paréntesis, Radicchoni, y no se ponga el cassette. No. Usted hace mucho que está en esto, arrancó desde chiquito, digamos. Sí. ¿Le cuesta a un político canario, por más que ahora lo pinten de zona metropolitana hace ya un buen tiempo, sigue siendo el político de Canelones del interior en Montevideo? ¿Se entienda hacia dónde va mi pregunta? ¿Hay un centralismo, hay discriminación hacia aquel que llega del interior y pretende abrirse camino por sí solo? Había un presidente de un club de fútbol que decía que los números no mienten, los que mienten son lo que hacen los números. Entonces a mí me gusta. ¿Y qué me quiere decir con eso? Me gusta siempre ir a la estadística y a la gráfica. El Partido Nacional en Canelones vota para poner 2 senadores. Tiene la cantidad de votos que pagan 2 senados. El Partido Nacional en Canelones es el 20% de un partido que tiene 10, 11 senadores, generalmente. ¿Y hoy por lo tanto le corresponde por Canelones? Hoy tiene 1 por corrimiento. ¿Y qué pasó con el Porque era suplente. Y eso ha venido pasando durante todas las elecciones. Sin embargo, ¿Y qué significa eso? ¿Cómo lo interpreto? ¿Cómo lo lee la gente? Bueno, te la cuento. Lo que quiere decir que Canelones necesita un espacio más grande y merece un espacio más grande. Y en ese es el trabajo que nosotros aportamos. Es el trabajo al que nosotros queremos llegar trabajando. Es decir, bueno, mira, vamos a vender por primera vez un proyecto desde Canelones al resto del país. Entonces, a Canelones lo usan para llegar los de Montevideo. Y no que nos sigan vendiendo proyectos de afuera, de Montevideo o de otros lugares, donde, en su mayoría sí de Montevideo, votamos, participamos, los senadores no son del departamento, y a la hora después de obtener cargos para el departamento para poder llevar adelante una actividad política, nos vemos también disminuidos porque esos cargos se votan en la sala del Senado con veñas. Y eso hace que muchas veces los políticos del departamento de Canelones, siendo diputados, no tengamos la fuerza suficiente para poder darle mayor jerarquía al departamento. Y eso en definitiva va en detrimento no solo de la política social y real que podemos llevar a la gente, sino también que va en detrimento de la política canaria. Pero ni fue de las piedras, Radicchoni. Sí, pero no llegó como titular. Es el único caso y está como suplente. Llegó por corrimiento. El Partido Nacional paga 2 titulares. Eso es lo que nosotros queremos decir. ¿Y el otro cargo dónde está? Bueno, eso es lo que nosotros queremos. Bueno, en la elección anterior, ¿dónde estaba? Había 1. ¿Y en la anterior? ¿Y en la otra? Nosotros no tenemos 2 senadores en el departamento de la época de Bari González y Santoro. O sea, realmente el departamento de Canelones se tiene que juntar y tiene que entender el militante, el dirigente y los canarios, que dentro del Partido Nacional el departamento se tiene que hacer respetar, se tiene que hacer valer. Y en eso nosotros estamos, por eso nosotros queremos una lista que vaya a la base, porque desde la base se nutre el proyecto departamental que termina siendo un proyecto nacional. Tan es así, tan importante es el departamento. Pero tan importante es el departamento que termina poniendo un presidente de la República. Tan importante es el departamento que la oposición busca a su candidato dentro del departamento. O sea, si será importante el departamento de Canelones a la hora de hacer política no solo para el Partido Nacional, que termina definiendo las elecciones y termina últimamente, y en el futuro va a ser cada vez más, quien termine aportando los candidatos presidenciales con más chance. ¿Por qué? Por una cuestión lógica. Porque es parte de la metrópolis y porque es parte del interior. Tiene esa amalgama mágica el departamento que permite que se formen candidatos, que se formen caudillos y que se formen estructuras que tengan asidero dentro de la capital y que tengan asidero dentro del interior. Ahora usted es consciente que lo que acaba de decir va en detrimento de los intereses generales del partido. En este caso el Partido Nacional, ¿no? ¿Por qué? Sí, porque claramente están jugando hacia esa política centralista y no abriendo la puerta a Canelones. No está jugando el partido. Creo que el error, y tenemos que hacer la mea culpa, es nuestro. O sea, somos los canarios quienes tenemos que ganar la cancha. Acá nadie te regala nada.
Yo no vengo acá a llorar y a decir, mirá, no, los que estamos en Canelones no tenemos un espacio. Yo vengo acá a generar el espacio, a crearlo, a proponer la solución. O sea, acá no se terminó nada, acá se genera y se trabaja todos los días. Los responsables de esto tenemos que ser nosotros mismos. Y nosotros los comunicadores, los políticos que tenemos rangos medios, tenemos que ser los encargados de transmitirle a la gente las posibilidades de formar equipos que nos permitan el crecimiento y la mejora del posicionamiento político. ¿Cómo se lucha contra una estructura país o contra un sector que hoy gobierna? Primero que nada no se lucha contra, se lucha a favor y en pro. ¿Y cómo convences a aquel dirigente que en lugar de estar allá, esté acá? Dándole espacio. Generando espacios, primero convenciendo con ideas y después dando espacios para el trabajo. Si nosotros quedamos esperando los proyectos, por supuesto que si no lideramos proyectos, no podemos pretender que se nos den los lugares que se merece el departamento. Nosotros tenemos que generar los proyectos que se lideren, no solo a nivel departamental, con una política clara, como tenemos nosotros, de oposición genuina, y además de ser la real oposición dentro del departamento, una oposición con ideas. Que hay otros que no son oposición. ¿O no son una real oposición o genuina oposición? Bueno, nosotros tenemos otras listas que han votado fideicomisos con el Frente Amplio. Nosotros nunca lo votamos. ¿Nosotros quiénes? La lista 2050. Digo, no. Nosotros, el Partido Nacional, tiene otras listas que han votado. Y hay ediles que se han desalineado y han votado proyectos con el Frente Amplio. De los últimos 10 fideicomisos que tiene el Frente Amplio, los 528 millones de dólares que van a hacer ahora con lo que se votó ayer, 8 los votó el partido en los últimos tiempos. No ha habido una oposición real en Canelones. Nosotros somos oposición real. Tenemos un proyecto para gobernar Canelones como nunca antes ha habido. Johnny, pero ¿qué significa una oposición real? Decir no y chau, se acabó. Y en todas es no, no. Todo lo contrario. Imagínate que, por el contrario, todo lo contrario. Nosotros propusimos las cámaras de biovigilancia, que ahora Orsi lo está fomentando como que es la gran idea del Ministerio del Interior y de él, y la gran idea nuestra de la elección departamental. Nosotros propusimos que tenía que cambiar el sistema metropolitano con el transporte y que el subsidio del gasoil por kilómetro tenía que variar para que las empresas transportaran a la gente de manera distinta y que se tenía que ver al transporte público por primera vez de la gente y no de las empresas. Y ahora Orsi sale a decir que lo que hay que hacer es el transporte. Está bien, bárbaro. Bueno, pero sí le interesa el transporte porque anoche no votó este fideicomiso que va a utilizar 2 millones para cambiar la flota a ómnibus eléctricos. Este fideicomiso no. Sí, señor, el que se votó anoche. No, lo que mandó a la Junta es para Caminera Rural. Lo informó. Yo tengo lo que remitió la Junta. La bancada Frente Amplista. La bancada Frente Amplista falta la verdad, porque yo tengo el informe que se mandó. Tajamares, Caminería Rural, 10 millones en iluminación, LED, 2 millones para flota de buses, ómnibus, entiéndase, eléctricos, y otros tantos. Después otro tanto para gestión ambiental, etcétera, etcétera. Yo los acompaño con la guitarreada, porque para payar hay que payar con ritmo. Y el Frente Amplio paya bien. Lo que pasa es que ellos ayer presentaron en comisión número 1, el lunes, presentaron en comisión número 1 un proyecto que quieren votar el martes. ¿Me explico cómo es esto? En 24 horas. Entonces puede ser que haya variado del lunes al martes, porque son muy de hacer esas cosas. Pero yo te estoy diciendo lo que llegó a comisión número 1. Y lo que llegó a comisión número 1, que después se dieron cuenta que se habían mancado, decía que la mitad de la guita que entraba por el fideicomiso era para el tema de salubridad e higiene, recolección de residuos. Pero después se dieron cuenta que ya le habían aplicado un tarifazo a la gente en la tasa de recolección en el mismo año y que iban a quedar mal y que no le iban a poder explicar a la población cómo es que le cobraron un tarifazo por un lado y por otro lado le pedían un préstamo. Porque en realidad va todo vinculado. Los tarifazos se imponen en Canelones para poder generar capacidad crediticia y seguir endeudando al departamento. Entonces cada 3, 4 meses tenemos un fideicomiso o un tarifazo. Y después nos dicen que la administración está bien. Eso es increíble. O sea, la administración es netamente deficitaria. Canelones no es sustentable. Orsi se ha encargado de destruirlo desde el punto de vista financiero y se ha transformado en un gran consumidor de sistemas crediticios. Entonces lo que hace es intentar decirle al Tribunal de Cuentas que va a tener más ingresos, aunque no los confirme, porque simplemente aumenta las tasas y las contribuciones, pero no quiere decir que tenga la recaudación, pero le dice al tribunal que va a tener esa recaudación supuestamente para que le habiliten más y más y más crédito. Y así es como se maneja en esa rosca de crédito a la Intendencia, que ya vamos en 528 millones.
Yo no lo quiero cortar, pero lo tengo que cortar. Tenemos que ir a la pausa y después vamos a seguir charlando Me gustaría volver sobre este tema. Vamos a seguir charlando de esto, vamos a seguir charlando también sobre la coalición. ¿Se desarmó la coalición con el voto del Colorado? La coalición a nivel nacional sigue existiendo. La coalición en Canelones. Pero no había coalición en Canelones. ¿No va a haber? Sí, no sé si no va a haber, pero eso es futurismo. Pero en la elección pasada comparecimos con partidos distintos. La pausa, Raichoni, ¿le parece? Y ya regresamos con más Agenda Abierta. Hola, este es el pronóstico más importante que voy a dar en el año. Se acercan periodos con mayor frecuencia de alertas meteorológicas y es importante estar bien comunicados. Por eso ahora Canelones ha creado una herramienta gratuita, 0800 2022, con el que podés hablar con la Intendencia, aunque no tengas saldo en tu teléfono, así de fácil y sin costo, desde cualquier lugar de Canelones. Ojalá no te pase, pero si tenés una emergencia durante una alerta, por ejemplo meteorológica, llama gratis al 0800 2022 y estaremos junto a vos. Bueno, usted sabe que yo se la dejé picando esa a la coalición, porque, a ver, usted está en el meollo del asunto y seguramente se enteró. A mediados de la pasada semana, el RT hizo una movida allí en el Parlamento donde, bajo el eslogan Sumate, abrió las puertas hacia una coalición en el departamento. Y posteriormente, el pasado fin de semana, el inmediato fin de semana, fue Ciudadanos el que dijo: pretendemos armar una coalición en los 19 departamentos. ¿Cuál es la mirada suya, Raichoni, sobre esto? ¿Prospera o no prospera una coalición? A nosotros nos interesa claramente Canelones. Mire, más blanco que yo no debe haber. Por lo menos no le doy la patente a nadie que diga que es más blanco que yo. Por lo tanto, a mí me gusta mantener una identidad dentro del partido. Más allá de eso, entiendo que en algunos acuerdos electorales políticos hay que buscar lo mejor para la gente, que es ganar. Porque si seguimos dejando al departamento con 528 millones de endeudamiento y 10 fideicomisos, el abuso del sistema crediticio y la financiación de campañas políticas con 270 cargos de confianza a través de Canelones, que venga toda la resaca de cargos frente a pistas que se fueron de sus cargos por gestionar mal y porque la gente los castigó con el voto. Y hoy tenemos en Canelones cargos de confianza que vienen de todo el país a ganar 200.000 pesos, 150.000 pesos a la orden del intendente Orsi para hacer una campaña política. Yo tengo que buscar que el departamento cambie, porque en definitiva yo necesito que la gente de Canelones viva y viva mejor. Ahora, la coalición tiene que hacerse para ganar. Y yo soy hincha de los sistemas que se arman con el objetivo electoral de triunfar. Si la coalición busca y se forma con la intención de ganar, va a tener conmigo un aliado. Y va a tener conmigo un propulsor. ¿Y qué tiene que tener para ganar, Raichoni? Y tener 3 candidatos buenos, la intención, una propuesta de fondo, la suma en octubre y la realización en noviembre de un número que dé la posibilidad de que eso sea cierto. Ahora, si la coalición es, como he visto hasta ahora coaliciones en otros departamentos, con el fin de tapar candidatos, de que no aparezcan candidatos nuevos, como fue en el caso de la elección pasada, cuando al final termina saliendo Novik, pero se puso a Novik, Garcés y no me acuerdo el del Partido Colorado, porque lo cambiaron al final, no sabían ni cuál ponían. ¿Se acuerda que eran 3? En definitiva era para cambiar un candidato claro, que fue el que generó la coalición, que era el candidato cantado para ganar en Montevideo. Después el partido termina votando menos en la elección pasada en Montevideo, porque en vez de llevar 3 candidatos y abrir el abanico y votar más,
abajo del lema Partido Independiente, que fue como se compareció, pone un solo candidato, para que no aparezcan otros. Entonces creo que el espíritu, hay mucho de eso. El espíritu Hay mucho de eso en la política, ¿no? El espíritu es muy importante. Hay mucho si de el eso en la espíritu política. de la coalición es ganar y mejorar y transformar al departamento para generar bienestar para la gente, me va a encontrar ahí, no tenga ninguna duda. Ahora, si el espíritu es otro, si el espíritu es tapar, si el espíritu es y se juega, que Canelones pase a un... Ray Johnny. No, pero bueno, pero no sé si se juega a tapar, pero se logra. No sé si es lo que se busca, pero los hechos dicen que es así. Entonces, si el objetivo final vemos que el fin al que se va, direccionado o no es el mejor para la gente y no es ganar, sino que es que no aparezcan candidatos o llevar a que el global vote menos, bueno, entonces no. Entonces no. Si es para mejorar, sí. Si no es para mejorar, no. Contundente, lo respeto. Ahora, tampoco me puede decir coalición si yo soy diputado, candidato, o coalición si yo no soy candidato. No, yo nunca puse mi nombre como condición para nada. Al contrario, fui candidato a la intendencia con mucho peso en contra por la simple convicción de que mejoraba mi partido y mejoraba las posibilidades del departamento. ¿Lo hizo? Yo creo que sí, votamos históricamente mejor y logramos otra vez 10 ediles que no se lograba desde el 2004. Polarizamos dentro del Partido Nacional y acaparamos una gran cantidad de votos que eran de la coalición, donde Cabildo Abierto, por ejemplo, no termina sacando edil. Que hubiera dado una pluralidad de partidos más complicada para hacer oposición. También fuimos muy severos y muy en el detalle estuvimos de elegir a los ediles que no votaran fideicomisos con el Frente Amplio. Lo que pasa es que, claro, no éramos los candidatos únicos. Había otros y permitieron que en su lista fuera gente que, bueno, no era de total confianza, como quedó demostrado. Pero nosotros siempre aportamos al partido la solución, no solo de crecer, sino de poner gente responsable, que hoy no tenga ninguna duda, nuestro Gustavo Morandi, sin menospreciar el resto de la Junta Departamental, está haciendo una labor realmente importante, donde lleva la palabra y donde lleva una oposición real para lo que la gente lo votó. Y hemos cumplido a cabalidad y no hemos decepcionado para nada a todos aquellos votos que tuvimos a nivel departamental. ¿Cuál es el problema de los fideicomisos? ¿Por qué lo planteo? No es exclusivamente Canelones que se han solicitado y se solicitan en las intendencias de todo pelo y color. Se entiende por parte de los gobernantes que ese fideicomiso se necesita porque, si bien hay línea crediticia y eso es porque hay liquidez, no se cuenta con ese dinero en concreto en ese momento para iniciar obras. Si a usted mañana le toca gestionar la intendencia, cosa que le podría haber tocado, porque usted me acaba de decir, fui intendente, ¿se compromete a no pedir un solo fideicomiso en los 5 años, Ray Johnny? ¿Para qué? ¿Fideicomiso para qué? Se supone que para hacer obras, ¿no? Ah, solo para eso. Porque si es un fideicomiso para refinanciar y para que el departamento diga la verdad y se transparente los gastos y los problemas financieros que tiene el departamento, bueno, ahí veremos. Pero si los fideicomisos son para gastar en contenedores domiciliarios que duran 3-4 años, después hay que pagar 25 de crédito, bueno, entonces no. Si hay préstamos del BID, por ejemplo, como tiene Montevideo para saneamiento, que acá lo hace OCE, bueno, habría que verlo. Porque eso es una cosa, el saneamiento que dura miles de años bajo tierra. Ahora, si usted gasta en cosas efímeras y se sigue endeudando a 30 años como lo hace enfrente, entonces no. Ese es el problema. ¿Es para contratos? ¿Es para bancar campañas presidenciales a lo nacional? Bueno, yo creo que hay una gran diferencia. Nosotros no estamos en contra del sistema fideicomiso, estamos en contra del abuso del sistema. Una herramienta es buena, usted agarra un martillo, es bueno para clavar un clavo. Ahora, si le pega al vecino en la cabeza, el martillo deja de ser bueno. Si usted toma 10 fideicomisos y lo utiliza mal y endeuda al departamento en una plata que lo condiciona, usted sabe de 250 millones de dólares anuales de promedio que ingresan por todo concepto a la Intendencia de Canelones, ¿cuánto va para obras? 7. De 250 a 7. El vecino sacará sus cálculos en la casa. ¿Y sabe para qué son los fideicomisos? Para que esos 7 no vayan para obras y se puedan seguir gastando en publicidad y en cargo de confianza.
Porque en definitiva, los fideicomisos y los préstamos que entran hoy a la Intendencia, para lo que sirven, es para cambiar de caja. Entonces, entra acá la caja de obras, que la tengo chica, y lo que poco que tengo para obras lo sigo llevando para acá, para seguir manteniendo el sistema político. Y eso es lo que a Canelones le cuesta. Y eso es lo que nosotros nos hemos opuesto desde el principio. Por eso no votamos fideicomiso, a diferencia de otros sectores del partido que sí lo han hecho, y a diferencia del Partido Colorado que sí lo ha hecho. Cuando le decimos que somos oposición real, no solo somos oposición real desde el punto de vista de cuando decimos no, también cuando decimos las cosas que hay que hacer, porque cuando dijimos que el intendente te tenía que preocupar por el trabajo de los canarios, los polos logísticos, mejorar la infraestructura, mejorar el saneamiento del polo logístico acá de Pando, que está tirando las aguas residuales al arroyo Pando, cuando le decíamos que no tenía parada del ómnibus, cuando le decíamos que el canon que pagaba era excesivo y que las empresas iban a ir, cuando le decíamos que tenía empresas que gestionaban el tema de la marihuana, pero a su vez el Frente Amplio les hacía una ley que a nivel internacional les trancaba las cuentas de los bancos, cuando le decíamos que tenía que gestionar el intendente para que hubiera trabajo real en Canelones para su gente, el intendente decía que él se tenía que ocupar del ABC, del alumbrado barrido y de las calles, que se ocupa mal, pero a su vez no se ocupa de los problemas principales. Hoy el intendente Orsi está haciendo un relevamiento en el departamento de cara a decir dentro de unos meses que lo que falta es trabajo y que él está preocupado por el trabajo, porque se dio cuenta ahora que quiere ser candidato a presidente que eso es lo que realmente es una necesidad para todos los canarios. Y está bien que nos copie, porque de las 5 o 6 ideas importantes que tuvimos en la elección departamental las copió todas. Entonces no solamente somos oposición a la hora de decir que no, también somos oposición responsable a la hora de proponer. Johnny, caso Astesiano, ¿qué mirada tiene un legislador canario del Partido Nacional sobre esta historia que no para de generar capítulos, ¿no? Y yo creo que una de las noticias más significativas de las últimas horas es la renuncia del 2 de la Policía Nacional. Sin duda que fue un gran error, y un error importante, haber confiado en una persona que no tenía las capacidades ni las condiciones mínimas para estar tan cercano a la presidencia de la República. Y fue un error, realmente hay que decirlo con todas las letras. Esto no tiene otra forma de decirse que lo que es realmente. Y ahora lo que hay que hacer es permitir que la justicia investigue hasta el hueso y que caiga quien tenga que caer y que se haga lo que se tenga que hacer. Pero el Partido Nacional tiene que colaborar en todo para que estas cosas se aclaren. Porque en definitiva no le hace bien al país, no le hace bien al gobierno del Partido Nacional. Y creemos que el Partido Nacional tiene muchísimas cosas buenas que ha hecho a lo largo de la pandemia, con la apertura del país, con el trabajo a nivel mundial, la forma de tratar de abrir los mercados para exportar, mejorar la situación económica, bajar el desempleo a niveles menores a los del 2019, después de la pandemia. Un país que tiene todo para crecer, todo para ganar y que se viene gestionando muy bien. Y este tipo de cosas que son menores a la hora de lo que significa el bolsillo de la gente, pues realmente son menores. Esto no afecta a la economía familiar, esto no afecta la condición de vida de los uruguayos, pero sí afecta al gobierno, sí afecta en parte la credibilidad o no deja ver las cosas positivas que están pasando y en definitiva le hace mal a un gobierno que está gobernando muy bien y que le está haciendo mucho bien al país. En definitiva le termina haciendo un daño al país. Por eso nosotros queremos que esto se aclare, que llegue a una resolución en la justicia y que que tenga que caer todos los mandos que tenga que caer. ¿Afecta la credibilidad política, la credibilidad en el presidente, la credibilidad en la coalición y también de alguna manera mancha la imagen país? Digo por el tema pasaporte, por algunas investigaciones que hoy transcurren por Cancillería, por el Ministerio de Relaciones Exteriores, etcétera, etcétera. Sinceramente creo que en el Uruguay y en gobiernos anteriores bien cercanos han pasado cosas muchísimo peores, ¿no? Pero muchísimo peores. Sin embargo, eso no es excusa para decir que esto no está bien y que hay que investigarlo. Por eso lo que hay que hacer es dejar que la justicia actúe. Me parece que el gobierno en ese sentido está actuando muy bien, está poniéndose a disposición y está abriendo la cancha porque las cosas sucedan. Y viviendo y aprendiendo, no volver a cometer estos errores y seguir trabajando y haciendo las cosas que está haciendo bien el gobierno, que son un montón. Ustedes se cuenta que en 3 años de gobierno lo único que tiene para decir es esto. Si andará bien la cosa... El propio Delgado dijo esto es gravísimo. Lo dijo el secretario de Presidencia. Yo creo que han pasado cosas en gobiernos anteriores mucho más graves, ¿no?
mucho más grave. No se investigaron arsenales de armas en este país. La gente tiene poca memoria a veces, me parece. No se investigaron miles de municiones que llegaron al puerto. No se investigaron negocios con Venezuela, las valijas. Bueno, hoy se Tonini, están investigando 454 los iraníes. kilos de pescado, Radichón, Y bueno, que vinieron en maleta diplomática. Me parece que, No sea mal. que se comieron el ¿Se pescado formalizó podrido. un vicepresidente por un short o no? Yo pienso que No tendría es que poco rodar serio. ninguna cabeza, fuera de broma, y hablando muy en serio ahora. Pienso que es poco serio decir que se formalizó un presidente por un short. Porque Bueno, está todos bien. sabemos Súmele que el fue colchón mucho y más. los libros. Sí, súmele los 1.100 millones de dólares de ANCAP. Y súmele Bueno, el negocio pero con por eso no Venezuela. se lee, y súmele que compraba barriles de petróleo a $140 cuando el petróleo valía 25. Y que fundió ANCAP. Y súmele el OPR 33, que tenía armas escondidas. Donde uno de sus integrantes, el hermano del presidente, que había sido integrante del grupo, era el que investigaba. Y súmele los negocios con Irán, los negocios con Venezuela, esto es el menos respaldo a malo. Cuba. Súmele Pero esto es ahora el menos que los malo, es polleros, una competencia el menos súmele malo. ahora que los polleros estaban con problemas, las ventas de los pollos a Venezuela que no pagaron, las ventas, los problemas de los lácteos. Bueno, Súmele un montón de ojo que los cosas más. polleros están en problemas Súmele porque, la porque se vergüenza habilitó la nacional. importación de Brasil, fue lo Sí, que los dijeron, problemas ¿no? venían antes. Lo dijo el subsecretario. ¿Usted eso, sabe ¿no? cuándo se habilitó? Búfalo dijo eso, Sí. ¿Usted sabe que cuándo? ahora cambiaron la pisada, de hecho, Está ¿no? bien, está bien, pero- Se modificó, Radichón. ¿O no se modificó? No se modificó. Sí. Se dijo que se iba a modificar. Está, si usted sabe. No, yo bueno, ¿para qué me pregunta? seguí de yo le puedo decir lo que yo cerca sé. esa reunión. Lo que yo sé es que se modificó el régimen anterior, que es del 2010, y que lo implementó el Frente Amplio. Y que sabe cuándo se habilitó la exportación de... Pero ahora Bufa dijo que lo iba a modificar en serio, de verdad. Ahora lo vamos a cambiar nuevamente ¿y para, qué? para Yo mejorar. entonces me está dando la Pero no razón. me diga que los pollos empezaron a venir con el gobierno del Partido Nacional cuando el Frente Amplio fue el que habilitó esto. Bueno, pero se está Los mismos que afectando. se quejan fueron los que lo implantaron. Cuando el pollo empezó a venir a Argentina fue en el 2018, con un acuerdo que también lo hizo el Frente Amplio. ¿Es cierto? Entonces digo, vamos a decir la verdad toda, pues si la decimos a media, ¿usted sabe que los mismos que se quejan hoy del pollo, y que los productores y que esto y que el otro? Porque vamos a decir la Los realidad. productores, ¿no? ¿Eh? Lo que hicieron la reunión fueron los productores, son los productores los que se quejan, Radichoni. No, Yo hablé pero con fasoneros. Sí, yo también. Ah. Yo también. Porque estuvimos trabajando en temas más importantes, en la exportación para China, en otras cosas que se han caído por la pandemia, pero que se van a hacer. El contrabando en la frontera de pollo es brutal, se lo fue siempre. Usted cuando va a la frontera, nadie come pollo uruguayo, usted ve el pollito y es más chiquito. Eso es una realidad. No podemos vendarnos los ojos. Que el Frente Amplio no ha posibilitado el tema del pollo y que en un momento, hace unos meses, ¿sabe lo que nos decía? Que había que bajar la canasta, que la gente no podía comer, que había que bajar el precio, que los precios estaban caros. Esa es la manija del Frente. ¿Y sabe qué come la gente cuando quiere comer carne y no llega a comprar asado? ¿Qué compra en la carnicería? ¿Cuál es la carne más barata para meterle a la olla? El pollo. ¿Qué come la gente más humilde? El pollo. Bueno, no Entonces, en vano fue si la- récord el si consumo de cerdo y pollo este año, ¿no? Siempre que hay crisis el pollo se vende más. Pero los mismos que reclamaban la baja de los precios son los mismos que después se ponen del otro lado del manija y dicen, abrieron los y dejaron entrar una cuota de pollo para bajar. ¿Y que acaso no hay AFIDI y no se dejan entrar cuota de cosas cuando los productos de la canasta suben? La papa, el boñato, no sé, Claro. lo que hay en el mercado. ¿Y bajó realmente el pollo? Y aparte es una idea del Frente Amplio que empezaron a entrar en el 2010 en esta manera. A mí lo que me sorprende es la dualidad de criterio y la facilidad que tiene el Frente Amplio para ponerse un lado o ponerse el otro, siempre en contra y tirando piedra. Y esperando la mínima para ensuciar la cancha, enchastrar y decir que ellos son los únicos buenos, que están del lado de la gente y así como están de un lado, en el otro minuto están del otro. Y en definitiva, el único lado que están es del lado de ellos. Y se olvidan que la gente es la que nos vota, la gente no es tonta y le toman el pelo a la gente y la gente sabe. La gente sabe en el fondo quién es el que está trabajando para que la gente llegue a fin de mes y esté mejor y quiénes están trabajando para hacer un lobby político que lo único que les interesa es volver al gobierno nacional. Nos pasamos notoriamente, a mí me gustaría seguir conversando con usted porque me gusta debatir. Vuelvo cuando Usted quiera. sabe que me encanta debatir, pero no, nos tenemos que ir. Gracias por haber estado, Radichoni. A mí Gracias a ti. me consta que lo invito y usted siempre se hace el espacio allí en la agenda y viene, así que muchas gracias. Con mucho gusto. A ustedes también, amigas y amigos, el agradecimiento por habernos acompañado en una nueva edición de Agenda Abierta. Será hasta la próxima, que pasen bien. Chao.